Bueno, lo primero que querría deciros es algo que lo tenéis seguro ya vosotros en la mente estos días especialmente, que es rezar por el Papa, ¿eh? Ya estando en Roma, aunque sea solo unos pocos días, y aunque no estuvierais en Roma, rezar por el Papa, por su salud, por sus intenciones, y ahora especialmente por su recuperación de la salud. Él cuenta mucho, lo dice con frecuencia, quizá ya lo habéis incluso alguno oído directamente en alguna ocasión. Él cuenta mucho con la oración, y también nosotros tenemos todos que contar mucho con la oración. Po těch letech s Michalem a potom, co jsem už žil na Baště, jsem objevil víru a právě jsem byl přijat do katolické církve. A zítra poprvé přijmu Eucharistii. A un Dios que no podemos ver ni escuchar. ¿Cómo amarlo con la misma pasión o incluso mayor con la que amamos a una persona aquí en la tierra? Ajá. Y cómo mantener siempre vivo ese amor. Muy bien. En realidad, a Dios lo vemos en Jesucristo. Y ahí salen muchas consecuencias. Meterse en el Evangelio. Porque Dios se ha hecho visible en Jesucristo. No simplemente vemos la humanidad. Viendo la humanidad vemos a Dios. ¿Cómo podemos ver a Dios? Viendo a Jesucristo. Me llamo Gorgis. Nací en Mosul, la antigua Nínive. Mis padres se refugiaron en Francia en el año 2000. Con toda la familia, huyendo de la guerra y de la persécution religiosa en mis tierras. C'est assez extraordinaire parce qu'on se retrouve dans un lieu avec un nombre très important de personnes qui viennent du monde entier et cette universalité de l'Église. Cuando empezara el Opus Dei en Irak? En Irak. Bueno, iba a decir, cuando tú te lances ahí a hacerlo. Pero siempre que veamos algo, un país, una ciudad incluso, un pueblo, que el alma apostólica se nos vuelque en oración por ese país, por ese pueblo. ¿Cuándo irá? Pues cuando podamos, y podremos cuanto más recemos. También cuando tú reces más, cuando yo recemos más, todos. En Irak, c'est vrai que la situation n'est pas des plus stables, mais aujourd'hui on voit dans le Kurdistan irakien qu'il y a beaucoup de vocations et beaucoup de jeunes qui pratiquent. Et l'Opus Dei peut apporter beaucoup à ces jeunes, puisque la sanctification dans la vie ordinaire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bueno, y gracias por haber venido a verme. I think it was very impactful, and it feels like Opus Dei just feels like, with the whole get together and everything, it feels like a big family, and then different people were asking questions in different languages, and the father was still answering them, and he was still very funny and everything, so I really enjoyed it. Bonjour père, je m'appelle Jeanne et j'ai 20 ans et je suis de France. Me ilusiona saber y entender mejor qué significa santificar el trabajo. E eu vi que havia possibilidade de atuar justamente com esses pacientes. 喺2016年嘅時候咧，我喺倫敦嘅 Ashra House 大學宿舍領洗。 And I'm from Nigeria, and I am an actress. I'm a film student, and I'm also an actress. I act on national TV. There a place in Opus Dei for celebrities, because I haven't seen any celebrities. En todos los ambientes se puede vivir el Opus Dei, porque en todos los ambientes se puede vivir el cristianismo. Y concretamente, por lo que se refiere a la obra, quizá muchas recordaréis unas palabras de nuestro Padre, que decía que se han abierto los caminos divinos de la tierra, que también quería decir precisamente eso, que el espíritu de la obra nos ayuda, nos impulsa a ver que en todo lo que es honrado, en todo lo que es humanamente positivo, cabe la santidad, cabe encontrar a Dios, cabe ayudar a los demás a encontrar a Dios. Hola padre, me llamo Norita, vengo de Madrid y estudio psicología. El 7 de diciembre me bauticé, hice la comunión y la confirmación. Yo, pues como buena atea que me consideraba con 15 años, hablaba mucho y tenía muchísima curiosidad. Enhorabuena, porque el Señor te ha buscado, tú te has dejado encontrar por el Señor.
para mí ha sido como un regalo que Dios te da y que creo, con mi entendimiento súper limitado, que a todo el mundo en algún momento de su vida les va a llegar como esa oportunidad de que Dios te aparezca en lo más pequeño. Bueno, hay muchos modos, muchos modos. Yo te aconsejo uno que aconseja San José María, que es leer todos los días un poquito, aunque sean solo 5 minutos o incluso menos minutos, el Evangelio, para ir conociendo a Jesucristo.